Jamás imaginé que después de tanto tiempo sin verla, mi hermana Lucía volvería a mí, y no en persona, sino en un sueño donde me pidió perdón con una ternura que me partió el alma. Yo pensé que ese silencio entre nosotras era definitivo, pero Dios tenía otros planes para sanar nuestro dolor. Nunca creí que un sueño pudiera cambiar mi vida. Fue como si un ángel bajara para darme un mensaje. Sentí su voz, su arrepentimiento y el amor más puro. Y en ese instante, supe que el perdón trasciende la muerte. Nunca más fui la misma después de esa noche. Nunca olvidaré aquel silencio que nos separó durante tantos años. Mi hermana Lucía y yo, antes inseparables, poco a poco nos fuimos distanciando. No fue una pelea grande ni un mal gesto terrible, pero sí pequeñas heridas que con el tiempo se hicieron profundas, como grietas invisibles que poco a poco rompieron el puente que nos unía. Yo pensé que ese silencio nos acompañaría hasta la tumba, que aquella ausencia de palabras y miradas no tendría fin, pero la vida, y quizás un milagro real que yo no esperaba, tenía otros planes. Lucía y yo crecimos juntas en aquel pequeño pueblo donde el tiempo parecía detenido. Compartimos juegos, secretos, risas y también lágrimas. Pero con los años, la distancia se hizo real. No solo la física, sino la emocional. Los malentendidos, el orgullo y las palabras que no nos atrevimos a decir fueron construyendo un muro entre nosotras. A veces me preguntaba por qué el corazón humano se enreda tanto con la tristeza y el rencor, cuando el amor debería ser lo único que importa. Aquella distancia me dolía más de lo que podía admitir, pero nunca supe cómo romperla. Cuando supe que Lucía había fallecido, sentí que una parte de mí se había ido para siempre. La tristeza se mezcló con un remordimiento profundo, un sentimiento amargo de que nunca pudimos hacer las paces. Me preguntaba si en el más allá mi hermana sentiría lo mismo que yo, si el silencio que dejamos atrás también la atormentaba. Pasaron los días y las noches, llenas de sueños inquietos y una tristeza que parecía no tener fin. En mi corazón se abrió una herida que ningún tiempo ni palabras podían cerrar. Fue en esas horas oscuras que comencé a sentir algo inexplicable, algo que no podía atribuir solo a la soledad o al dolor. Empecé a percibir señales sutiles, momentos en los que sentía que Lucía estaba cerca, como si quisiera decirme algo que quedó pendiente. Mi fe, que antes era tranquila y silenciosa, comenzó a crecer y a buscar respuestas. Pensaba en Dios y en sus milagros reales, preguntándome si esa conexión entre nosotras podía trascender la muerte, porque sentía en mi alma que había algo más, algo que aún no entendía, pero que cambiaría mi vida para siempre. Nunca creí en los milagros fáciles ni en los cuentos de apariciones, pero la experiencia que viví me mostró que la realidad puede superar cualquier duda. El amor verdadero no se pierde con la muerte y a veces el perdón llega de maneras inesperadas, a través de sueños, de señales o ese susurro divino que solo el corazón puede escuchar. Lo que sucedió conmigo y Lucía fue un milagro real, un regalo de Dios para sanar lo que parecía irremediable. Y aunque esa historia parece sacada de un libro de cuentos, les puedo asegurar que fue la experiencia más real y profunda que tuve en mi vida. Un sueño, una palabra, un momento que cambió todo para mí y que ahora quiero compartir con ustedes. Pero antes de contarles cómo ocurrió ese encuentro en el mundo de los sueños, quiero que entiendan bien de dónde veníamos. Como ese silencio que duró décadas no era solo ausencia de palabras, sino una herida abierta que necesitaba sanar, porque muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que el orgullo y la distancia nos separen de quienes amamos, y la muerte llega antes que la reconciliación, pero a veces Dios interviene con un milagro real
para mostrarnos que nunca es demasiado tarde para el perdón, ni para la paz que anhelamos en el fondo del alma. La historia que viene a continuación es esa muestra clara de que el amor y la fe pueden cruzar cualquier frontera, incluso la del más allá. Así que les invito a escuchar con el corazón abierto lo que ocurrió aquella noche, ese sueño que cambió mi vida y que me hizo entender que mi hermana Lucía volvió a mí, no con palabras humanas, sino con un mensaje espiritual que nunca olvidaré. El día que me dijeron que Lucía se había ido, algo dentro de mí se quebró, pero no fue con ruido, fue como si una grieta silenciosa se abriera en mi alma, sin gritos, sin lágrimas, sin nada, solo un vacío. Me acuerdo perfectamente de la llamada, era por la tarde, la luz entraba débil por la ventana y yo estaba regando mis plantas, pensando en cualquier cosa menos en ella. Ya hacía años que no hablábamos, años, y sin embargo, cuando escuché su nombre seguido de la palabra falleció, sentí que el mundo se detenía. No supe qué decir, dije, gracias por avisar, como si eso fuera suficiente. Colgué el teléfono y me quedé parada ahí, con la regadera en la mano, el agua cayendo sobre mis zapatos, sin darme cuenta. No lloré, no podía. Era como si algo dentro de mí se hubiera congelado. Pensaba que, quizá, no tenía derecho a llorar, que habíamos estado tanto tiempo en silencio, que mi duelo no me pertenecía, como si el dolor necesitara permiso, como si solo los vínculos sanos merecieran llanto. Pero no es así. Aprendí que el dolor por lo que no fue, por lo que quedó pendiente, también pesa, y pesa muchísimo. Lucía y yo habíamos tenido una relación compleja, tejida con cariño, pero también con orgullos viejos y palabras no dichas. Las decisiones que tomamos, las que no tomamos, los silencios que elegimos, todo eso forma parte de nuestra historia, aunque quisiéramos ocultarlo. Yo, por mi parte, siempre creí que algún día nos veríamos cara a cara, hablaríamos sin rencores y nos abrazaríamos como cuando éramos niñas, pero ese día no llegó, y cuando supe que ya no estaba, lo primero que sentí fue arrepentimiento. Esa noche no dormí, no por tristeza, aunque estaba, ni por culpa, aunque también fue algo más profundo, como si mi cuerpo supiera que su partida había cambiado algo en mi existencia. Me quedé mirando el techo durante horas, con los ojos abiertos, repasando escenas de nuestra infancia, los juegos en el patio, las risas escondidas bajo las cobijas, las promesas de no separarnos nunca. Y sin embargo, lo hicimos. ¿Cuándo fue que dejamos de hablarnos? ¿Cuál fue la palabra exacta que rompió el puente? ¿Por qué nos cuesta tanto decir «te extraño»? Durante los días que siguieron, todo se volvió extraño. Iba al mercado y sentía que alguien me observaba. Leía un libro y pensaba en su voz. Un día, mientras doblaba una de sus viejas blusas que aún guardaba sin saber por qué, sentí un olor familiar, como su perfume. Pero no había nadie más en la casa. Me repetía que eran cosas de mi mente. El duelo hace trucos raros. Pero en el fondo, algo me decía que Lucía no se había ido del todo, no aún. A veces, o cuando el mundo se queda en silencio, es cuando más fuerte escuchamos lo que de verdad importa. Yo sentía que Lucía quería decirme algo. No sé explicar cómo. No eran palabras, era una presencia, una sensación, algo que se movía entre lo invisible y lo evidente. Y no era miedo, era algo más parecido a una súplica, como si su alma buscara cerrar un ciclo que la vida no nos permitió terminar. Empecé a pensar mucho en la verdad oculta detrás de las pérdidas, en lo que no se ve, las emociones calladas, los sueños rotos, en los abrazos que nunca dimos. Me preguntaba si las almas llevan consigo ese peso, si al morir uno se lleva la tristeza o si hay una forma de liberarla, incluso después de partir.
No encontraba respuestas, pero sí preguntas nuevas cada día, preguntas que dolían, pero también despertaban algo en mí, algo parecido a una segunda oportunidad. Mi rutina cambió, me volví más introspectiva, más silenciosa, pero no era un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Comencé a rezar por ella, algo que antes nunca hacía. Encendía una vela y hablaba en voz alta, como si pudiera escucharme. Le pedía perdón por mis errores, por mi terquedad, por no haber buscado antes. Le contaba cosas pequeñas, que el jardín seguía floreciendo, que la abuela aún me visitaba en sueños, que siempre me acordaba de cómo ella cantaba cuando cocinaba. Era mi forma de mantenerla cerca, o de invitarla a volver. Y un día, ella volvió, no como yo imaginaba, no como una aparición de película, ni como un ruido en la noche. Volvió en un sueño, pero no un sueño cualquiera. Fue una experiencia tan intensa, tan clara, que no puedo describirla con palabras simples. Su rostro, su voz, su forma de mirarme, todo era real. No solo la vi, sentí su alma tocando la mía. Y en ese momento, supe que algo sagrado estaba ocurriendo. Ella no vino a asustarme, ni a reclamarme nada. Vino con amor, vino con dolor también, pero era un dolor envuelto en luz, como si llevara tiempo esperando ese instante. Y lo primero que me dijo, con una voz que aún recuerdo cada noche, fue: perdóname, Josefina. No podía irme sin decirte esto. Desperté con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que estaba enferma. Me llevé la mano al pecho y me senté en la cama, desorientada, buscando comprender si había sido un simple sueño o algo más. La habitación estaba en penumbra, el reloj marcaba las 3 a unos 7 de la madrugada, y todo estaba en un silencio espeso, como si el mundo estuviera suspendido. Me quedé inmóvil, escuchando. Nada, pero dentro de mí, algo vibraba. Las noches comenzaron a cambiar después de eso. Lo que antes era descanso, se volvió inquietud. Cerraba los ojos y era como si me transportaran a otros lugares, paisajes, que nunca había visto, pero que me resultaban misteriosamente familiares. Un campo de trigo bajo una luz dorada. Una sala antigua con ventanas abiertas que dejaban entrar un viento helado, un pasillo largo donde alguien me observaba a lo lejos. Me despertaba sudando, a veces con lágrimas en los ojos, pero lo que más me perturbaba no era lo que veía, sino lo que sentía. Era una presencia, constante, sutil, pero firme, como si alguien me acompañara desde el rincón de la casa donde nunca miro. A veces, mientras tejía sentada en mi sillón favorito, me parecía ver una sombra pasar por el espejo del pasillo. En otras ocasiones, la radio se encendía sola, con una estática suave, como un susurro de fondo. Pensé que me estaba volviendo vieja y supersticiosa, pero lo que ocurría era demasiado preciso, demasiado cargado de sentido. Una noche, el reloj antiguo del comedor, ese que era de mi padre y que casi nunca funciona bien, se detuvo, justo a las 3:17 por la mañana, la misma hora en que me desperté tras aquel primer sueño. Fui a darle cuerda y al tocarlo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo, era como si algo se activara dentro de mí, algo que no podía explicar con lógica ni palabras. Me senté en la oscuridad del comedor, con la taza de té ya fría entre las manos, y me pregunté si estaba perdiendo el juicio, o si estaba comenzando una nueva etapa de mi vida, una que desafiaba todo lo que creía saber. En aquellos días me invadió una sensación profunda de que estaba viviendo algo más grande que yo, una transformación silenciosa, algo que tenía que ver con el alma, con los lazos invisibles que no se rompen, aunque el cuerpo ya no esté, y, sobre todo, con una verdad oculta, la de que muchas veces ignoramos los llamados sutiles del espíritu,
hasta que se hacen imposibles de ignorar. Recordé algo que escuché una vez, de labios de una anciana sabia: el alma no descansa si hay palabras que no fueron dichas. Esa frase me perseguía. Empecé a creer que lo que sentía no era solo mi tristeza, sino también la de Lucía, que quizás su alma, desde donde estuviera, buscaba cerrar lo que nosotras habíamos dejado a medias. Cada pequeña señal, cada detalle fuera de lugar, era como un susurro desde el otro lado. No eran coincidencias. Sentía que alguien me llamaba, como si su energía necesitara atravesar los velos del tiempo para llegar a mí. Mi mentalidad empezó a cambiar sin que yo lo buscara. Antes, lo que no entendía me causaba rechazo o miedo, pero ahora empecé a observar más, a escuchar sin juzgar, a mirar los bastidores invisibles de la vida. Entendí que hay cosas que solo el alma comprende, y que, cuando Dios decide intervenir con un milagro real, no hay nada en este mundo que pueda detener lo que debe revelarse. Hubo noches en que no pude dormir ni un minuto. Escuchaba pasos en la casa, aunque vivía sola. Oía que alguien abría y cerraba la puerta del baño, con suavidad, como si no quisiera molestarme. Más de una vez encontré la lámpara encendida cuando juraba haberla apagado, y el espejo del pasillo. Ese espejo empezó a devolverme imágenes que no eran solo mías. Una figura de espaldas, cabello largo, quieta, sin moverse. Cuando me acercaba, no había nadie, pero lo más extraño no era lo que veía, sino lo que sentía, una mezcla de nostalgia y ternura, como si esa presencia no viniera a asustarme, sino a consolarme. A veces, en medio de todo eso, me venían recuerdos de momentos simples con Lucía: comer pan con mantequilla al atardecer, mirar la lluvia desde la ventana, dormir en la misma cama en invierno. Y entonces entendía, no era mi mente jugando conmigo, era su esencia, su energía, era ella. Y había algo que aún no había dicho, algo que necesitaba que yo supiera. Comencé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía. Era mi manera de mantener la calma, de no dejar que el miedo tomara el control. En ese cuaderno, poco a poco, aparecieron palabras que no parecían mías: o puente, luz, perdón, cerrar, verdad, palabras que me daban pistas, como si alguien guiara mi mano, como si ella, Lucía, estuviera más cerca de lo que nunca imaginé. El impacto emocional de aquellos días fue profundo. No lo compartí con nadie, porque sabía que nadie entendería, pero dentro de mí, algo se estaba alineando. Era como si el alma de mi hermana estuviera tocando la puerta, y mi corazón, después de tanto tiempo, por fin estuviera listo para abrirla. Sabía que vendrían más revelaciones, que aquel primer sueño no había sido el final, sino el inicio de una jornada distinta, una que no se recorre con los pies, sino con el alma. Y entonces, una noche, sin esperarlo, ocurrió algo que confirmó que lo que estaba viviendo era real. Un detalle tan pequeño, pero tan imposible de ignorar, que supe, sin ninguna duda, que la conexión entre nosotras había trascendido este mundo. Aquella noche, cuando finalmente me rendí a la imposibilidad de dormir, me encontré flotando en un espacio que no era este mundo. No sé cómo explicarlo bien, porque no fue un sueño común, fue una experiencia profunda, como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y viajado a un lugar donde el tiempo no existe y todo es luz. Me sexta caminando lentamente por un sendero cubierto de flores silvestres que desprendían un aroma dulce, pero delicado, como el de la lavanda en primavera. El cielo estaba pintado con tonos dorados y rosados, y una brisa suave acariciaba mi piel. Era un jardín, pero no uno cualquiera, parecía un lugar eterno, un refugio donde el dolor no llega. Mientras avanzaba, una figura apareció ante mí, y el corazón se me detuvo. Era Lucía,
pero más joven, como en sus años felices. Su rostro brillaba con una luz suave y sus ojos tenían una calma que nunca había visto en vida. No había ni rencor ni tristeza, solo una paz que me atravesó por completo. Cuando se acercó, su sonrisa era tan cálida que sentí lágrimas brotar de mis ojos sin poder evitarlo. La abracé sin palabras, como si en ese abrazo se deshicieran todas las barreras que nos habían separado durante tanto tiempo. Entonces, con una voz que parecía música para mi alma, me dijo: «Josefina, perdóname, por favor». Esas palabras fueron un bálsamo y un golpe al mismo tiempo. El perdón que tanto había anhelado, pero que también temía recibir, porque el perdón, pensé, implica transformar, cambiar la mentalidad que sostiene el dolor, y en ese instante, en ese jardín de luz, todo cambió para mí. No era una excusa, ni una justificación, era una verdad oculta que por fin salía a la luz, una revelación que me mostraba que el amor puede sanar las heridas más profundas. Quedamos allí, en ese espacio sagrado, hablando sin prisa, sin palabras grandes ni discursos. Ella me contó que había estado esperando ese momento desde antes de irse, que su alma había estado atrapada entre dudas y remordimientos y que necesitaba ese perdón para liberarse. Me habló de decisiones que la vida nos obligó a tomar, de caminos que nos alejaron sin querer, pero también de la eternidad del amor que ninguna muerte puede borrar. Sentí el impacto de sus palabras no solo en mi corazón, sino en mi ser entero. Era como si toda la jornada que habíamos vivido juntas, con sus luces y sombras, se resolviera en ese instante. Era un milagro real, un regalo divino que rompía la barrera entre lo tangible y lo espiritual, entre el cuerpo y el alma. Un encuentro que transformó mi visión del mundo, de la muerte y del perdón. Al despertar, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había entrado en una nueva etapa de mi vida, donde las decisiones del pasado ya no me ataban, y la verdad, oculta detrás del silencio entre nosotras, salía a la luz para darme paz. El sueño no solo me trajo a Lucía, sino también una nueva comprensión de lo que significa amar y dejar ir. Esa noche me quedé contemplando la ventana, viendo cómo la luna iluminaba el jardín que ahora sabía, en mi corazón, que existía más allá de los sentidos. Entendí que la reconciliación no siempre ocurre en el plano físico, y a veces es en el mundo invisible donde se cierran los capítulos que la vida dejó abiertos. Y en ese reconocimiento sentí una calma que hacía años no conocía. A partir de ese momento, mi relación con la fe se profundizó. Comprendí que hay fuerzas más grandes que nosotros que guían nuestra transformación y que, a veces, intervienen con milagros reales para mostrarnos que la vida y la muerte son parte de una misma jornada, que el perdón puede cruzar cualquier frontera y que el amor es la luz que nunca se apaga. Con el tiempo, aprendí a escuchar esos mensajes que antes me parecían misterios o fantasmas y a entenderlos como señales de que la vida continúa en formas que no siempre comprendemos, porque cada decisión, cada sentimiento, tiene un impacto que va más allá de lo visible, y esa experiencia me enseñó a abrir mi corazón a la posibilidad de lo inexplicable, a caminar con esperanza y a abrazar la verdad que, aunque oculta a veces, siempre busca salir a la luz. No fue solo un sueño, fue una revelación que me cambió, que me preparó para enfrentar lo que vendría después con una mente y un alma renovadas. Su voz, ese «Perdóname, Josefina», quedó grabada en mí como el eco de un milagro real que desafió las leyes del tiempo y del espacio. Y aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, esa noche entendí que la reconciliación verdadera no necesita palabras, sino corazones dispuestos a transformarse. Y en ese jardín de luz, donde el tiempo se detiene y el alma habla,
Supe que había encontrado un refugio donde el amor nunca muere. Después de aquel sueño que cambió todo, sentí que mi vida comenzaba a desdoblarse en una serie de revelaciones que jamás hubiera imaginado. Lucía no solo apareció para pedirme perdón, sino que me abrió una puerta hacia un mundo que hasta entonces solo había podido intuir en mis momentos de fe más profunda. Durante días, y luego semanas, sentí su presencia con una intensidad que me dejó sin aliento, como si el velo que separa los mundos se hubiera hecho transparente y ella pudiera comunicarse conmigo desde el más allá. No fue fácil aceptar todo lo que esa experiencia traía consigo. La mente quiere explicaciones claras, evidencias tangibles, pero el alma sabe que hay verdades ocultas que solo se revelan a través de la transformación interna. Lucía me contó, en sueños y en susurros que parecía escuchar cuando menos lo esperaba, que había intentado comunicarse conmigo muchas veces antes, que su alma había permanecido inquieta porque no podía avanzar, porque la carga de lo que quedó sin resolver era demasiado pesada. Josefina, me dijo una noche, con una voz que parecía atravesar las paredes y tocar mi corazón, aquí donde estoy, el amor pesa más que los errores. No puedo avanzar sin tu perdón. Esas palabras se convirtieron en un punto de inflexión, porque nos enseña una verdad profunda. El perdón no es solo un acto de generosidad hacia quien erró, sino un proceso de liberación para quien lo ofrece. Entendí que aquel silencio que duró décadas había sido una prisión para ambas, que mientras yo guardaba mi orgullo, ella llevaba en su alma el peso de un rencor no expresado y que esa falta de reconciliación era como una sombra que impedía que ambas encontráramos la paz. Esa revelación me hizo reconsiderar toda mi mentalidad respecto a la vida y la muerte. Comprendí que las decisiones que tomamos, las palabras que dejamos de decir, tienen un impacto que trasciende el tiempo y el espacio, que la verdadera transformación ocurre en los bastidores de nuestra conciencia, en esos momentos íntimos donde enfrentamos la verdad oculta de nuestros sentimientos y nos atrevemos a cambiar. Fue como si Dios me mostrara que la fe no es solo creer en lo visible, sino también confiar en lo que el alma percibe en silencio. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros reales, no grandes gestos visibles, sino detalles sutiles que confirmaban que lo que estaba viviendo era auténtico y que la conexión con Lucía seguía viva. Una vez, al abrir un libro que no había tocado en años, encontré una hoja doblada con una carta escrita por ella, en la que pedía perdón por las heridas del pasado, palabras que parecían escritas desde el corazón, llenas de arrepentimiento y amor. Aquella carta no estaba allí la última vez que revisé el libro, y sin embargo, ahora parecía un puente entre nuestros mundos. Esa experiencia me llevó a un cambio profundo en mi manera de entender el perdón y la reconciliación. No se trata solo de actos públicos o palabras pronunciadas en voz alta, sino de una decisión interna que transforma la mente y el corazón. La reconciliación verdadera nace cuando dejamos que el amor pese más que los errores, cuando somos capaces de mirar más allá del daño y reconocer la humanidad del otro, incluso cuando ya no está presente en este plano físico. Sentí que esa revelación espiritual me preparaba para una nueva etapa en mi vida, una en la que la paz interior y la esperanza serían mis compañeras constantes. Pero no fue solo una cuestión de sentimientos, fue una transformación profunda, una apertura a la posibilidad de que Dios actúa en los momentos más oscuros para traer luz y sanar las heridas más profundas. Un milagro real que no siempre se manifiesta con señales espectaculares, sino con esos momentos íntimos y sagrados que nadie más ve. Y aunque las dudas y el miedo quisieran asomar, aprendí a confiar en esa voz interna que me decía que no estaba sola, que Lucía seguía ahí, con amor,
esperando que juntas cerráramos el círculo. Cada día era una nueva oportunidad para tomar decisiones que me acercaran a la paz que tanto necesitaba, para mirar con nuevos ojos esa verdad oculta que el tiempo y la distancia no lograron borrar. Con cada paso en esa jornada, entendí que el perdón y el amor son las fuerzas más poderosas que existen, capaces de trascender cualquier frontera, incluso la de la muerte, y que a veces, en los momentos más inesperados, la vida nos regala esas revelaciones que cambian el rumbo de nuestra historia, que nos abren los ojos a los bastidores invisibles donde Dios actúa y hace posible lo imposible. La experiencia con Lucía me mostró que detrás de cada duelo hay una lección profunda, una invitación a transformar no solo nuestra mente, sino también nuestro espíritu, que la verdadera sanación viene cuando permitimos que el amor fluya libremente, sin condiciones ni resentimientos, y que solo entonces podemos descubrir la plenitud que Dios quiere para nosotros. Y aunque muchas cosas siguen siendo un misterio para mí, sé que aquella noche, cuando su voz atravesó la distancia entre los mundos, comenzó un camino de luz y esperanza que todavía sigo recorriendo, un camino lleno de revelaciones que todavía me sorprenden y me enseñan a vivir con más fe. Gratitud. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, como si el sueño de Lucía aún estuviera flotando en el aire, llenando la habitación con una luz tenue que no venía del sol. Me levanté despacio, con el corazón un poco inquieto, y decidí ordenar el armario donde guardaba algunas de sus cosas, esos recuerdos que había guardado sin pensar demasiado, solo para mantenerla cerca, aunque fuera en silencio. Mientras movía cajas y doblaba ropa vieja, algo atrapó mi atención, una carpeta amarillenta, casi oculta entre los pliegues de una blusa, le llamó mi mirada. Al tomarla, sentí un peso en las manos y, al abrirla, descubrí una carta escrita a mano, con la letra de Lucía, esa caligrafía que tantas veces había visto en las notas que me dejaba cuando éramos niñas. Mi cuerpo se estremeció y un nudo apretó mi garganta. Leí lentamente, con la voz quebrada y el corazón desbordado. En la carta, Lucía hablaba con una sinceridad que me conmovió hasta las lágrimas. Decía que siempre había sentido un peso en el alma por la distancia que nos había separado, por las palabras que no había podido decir, y que a pesar de todo, su amor por mí nunca se había apagado. Pero lo que más me sorprendió fue que la carta parecía haber sido escrita poco antes de su partida, como si ella supiera que el tiempo se agotaba y quisiera dejar todo claro. Josefina, sé que quizás no entiendas todo ahora, pero necesito pedirte perdón por el silencio, por las heridas no sanadas y por no haber sido valiente para decirte cuánto te amaba. Te ruego que me perdones, no solo por mí, sino para que tú puedas encontrar la paz que yo no he encontrado aún. Te llevo en mi corazón, siempre. Al leer esa última frase, sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Era su letra, sus palabras, la misma frase que me había susurrado en el sueño. Perdóname, por favor, no era una casualidad ni un simple recuerdo guardado en el tiempo. Era una señal o una autoridad espiritual que me decía que todo aquello no había sido producto de mi imaginación ni de mi tristeza. Era real. Lucía me había hablado desde el más allá y había dejado ese mensaje para mí, para ayudarnos a ambas a cerrar el círculo que la vida nos había dejado abierto. Me senté en el suelo, apoyando la carta en mis manos temblorosas, mientras un torrente de emociones me atravesaba. El impacto de esa revelación fue profundo, porque no solo confirmaba la existencia de ese lazo invisible entre nosotras, sino que también me mostraba que en la jornada del duelo hay misterios y verdades ocultas que solo el tiempo y la fe pueden revelar. Esa carta era un bastidor en la obra de nuestra historia,
una pieza clave que me permitía ver el cuadro completo, con todos sus matices y sombras. Recordé entonces todas las noches sin paz, los sueños vívidos, los susurros que parecía oír en el viento, y entendí que cada uno de esos momentos había sido una preparación, un llamado a abrir mi corazón y cambiar mi mentalidad respecto a la pérdida y al perdón, porque muchas veces nos aferramos a una idea rígida de lo que debería ser el duelo y olvidamos que el amor y la reconciliación pueden manifestarse en formas inesperadas, atravesando barreras invisibles y tocando lo más profundo de nuestro ser. En ese instante, supe que la transformación interior que estaba viviendo no era solo una experiencia emocional, sino un proceso espiritual de sanación y liberación, que la vida tiene bastidores ocultos, donde Dios actúa con milagros reales, ayudándonos a entender que la muerte no es un final absoluto, sino un paso más en la jornada del alma, que a través de esas revelaciones podemos encontrar un nuevo sentido, una nueva luz que ilumina incluso las partes más oscuras de nuestra historia. Esa carta, con su letra imperfecta y sus palabras sinceras, fue para mí una autoridad espiritual que me dio la certeza de que no estaba sola, de que Lucía seguía acompañándome en silencio, con amor y con la esperanza de que juntas pudiéramos sanar las heridas del pasado. Y en ese momento, mientras doblaba cuidadosamente la carta y la guardaba junto a otras memorias, sentí una paz inesperada, una calma que hacía mucho no conocía, como si un peso se hubiera levantado de mi pecho. Pero sabía que esa paz no era el final de la historia, sino apenas el inicio de una nueva etapa, porque la conexión con Lucía, con el misterio de la vida y la muerte, con la verdad oculta que solo el alma puede comprender, estaba lejos de haber terminado, y aunque muchas preguntas seguían en el aire, también sentía la fuerza de una fe renovada, una esperanza que iluminaba el camino por delante. Así, con esa carta en mis manos y el corazón abierto a lo imposible, comencé a entender que la verdadera sanación es una jornada que implica decisiones profundas, un cambio de mentalidad que transforma no solo el dolor, sino también la manera en que vivimos, amamos y creemos que detrás de cada silencio, de cada ausencia, puede haber un milagro real esperando ser descubierto. Y mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana, iluminando la habitación con su luz tibia, sentí que algo dentro de mí despertaba, una energía nueva que me impulsaba a seguir adelante, a buscar respuestas en los bastidores invisibles de la vida, donde la fe, el amor y la esperanza se entrelazan para construir un camino hacia la paz verdadera. Después de aquel sueño que había cambiado mi vida y la carta que confirmaba que no era solo un eco de mi mente, sino una verdad profunda, algo comenzó a transformarse en mí de una manera que no puedo explicar con palabras comunes. Era una paz, una calma que se sentía en lo más hondo del alma, como si un río tranquilo hubiese empezado a fluir lentamente dentro de mi ser, arrastrando consigo todo el peso de años de angustia, rencores y silencios. No era la ausencia del dolor, porque el duelo nunca desaparece del todo, pero sí era la llegada de una serenidad que hasta entonces me había sido esquiva. Sentí que Dios, en su infinita sabiduría, me había regalado ese sueño, esa visión, como un milagro real, para mi alma cansada, para ese corazón que llevaba años herido y atrapado en una mentalidad de culpa y reproches. Fue como si, a través de ese encuentro espiritual, me abriera una puerta a un entendimiento mayor, a una verdad oculta que trasciende el tiempo y el espacio. El perdón, comprendí en ese instante, es mucho más que una palabra o un acto externo. Es una verdadera transformación interna, una decisión consciente que cambia la forma en que vemos la vida, la muerte y las relaciones que nos unen a quienes amamos, e incluso más allá de la muerte física.
Es una puente invisible que conecta dos mundos, el tangible en el que vivimos y el intangible donde las almas continúan su viaje. Sentir esa paz me hizo entender que todas las decisiones que tomamos, las heridas que dejamos abiertas y los silencios que acumulamos tienen un impacto que puede resonar más allá de esta vida, pero también que la misericordia y el amor pueden transformar esas heridas en luz, y que la fe puede ser el faro que ilumina los momentos más oscuros y que la esperanza puede renovar el espíritu cuando parece que todo está perdido. A partir de entonces, mi relación con Dios se profundizó de una manera que no había experimentado antes. No solo era una fe de palabras o costumbres, sino una experiencia viva, palpable, que me acompañaba en cada paso de esta nueva etapa de mi vida. Sentía que Él me sostenía, que me guiaba y que, a través de esos pequeños milagros reales y revelaciones, me mostraba el camino hacia la sanación y la reconciliación. Esa paz inexplicable me permitió enfrentar cada día con una mentalidad renovada. Ya no cargaba con el peso de los que hubiera sido, ni con las cadenas del pasado. Cada amanecer era una oportunidad para tomar decisiones que nutrieran mi alma y para abrir mi corazón a la posibilidad de un amor que trasciende cualquier frontera, incluso la del tiempo. Fue como si la oscuridad que había sentido durante tanto tiempo comenzara a disiparse lentamente, dejando espacio para la luz y la esperanza. Pero también aprendí que la paz no es un destino final, sino una jornada continua, un proceso lleno de revelaciones y aprendizajes que nos invita a mirar más allá de lo visible y a confiar en lo que el alma sabe sin palabras, que en los bastidores de nuestra existencia, Dios actúa con sutileza, preparando el terreno para que las verdaderas transformaciones ocurran desde adentro y que esas transformaciones tienen un impacto profundo no solo en nosotros, sino en quienes nos rodean. En esos momentos de reflexión sentía que cada lágrima derramada, cada suspiro de tristeza, era parte de una historia mayor que me estaba preparando para abrazar la vida con una nueva perspectiva. Entendí que el perdón es la llave que abre las puertas de la libertad espiritual, que nos permite soltar el pasado y encontrar la serenidad que solo el amor divino puede ofrecer, y aunque la ausencia de Lucía seguía siendo una sombra en mi vida, esa paz que sentía me ayudaba a verla con otros ojos, con un amor más profundo y una comprensión más amplia. Ya no era solo la hermana que había perdido, sino un alma que, desde otro plano, seguía acompañándome, guiándome y ayudándome a descubrir las maravillas que existen más allá de lo que podemos tocar y ver. Fue una experiencia que transformó no solo mi corazón, sino también mi manera de ver la jornada que es vivir, que nos invita a tomar decisiones conscientes, a buscar la verdad oculta en cada momento y a abrirnos a la posibilidad de lo milagroso en lo cotidiano, porque la vida, con todas sus luces y sombras, es un camino lleno de revelaciones que, si estamos atentos, pueden mostrarnos que el amor y el perdón son las fuerzas más poderosas que existen. Así, con ese nuevo entendimiento y esa paz profunda, seguí adelante, caminando con la certeza de que no estaba sola y que la conexión con Lucía, con Dios y con el misterio de la vida y la muerte, era una fuente inagotable de esperanza y sanación. Y aunque muchas preguntas aún flotaban en el aire, sentí que la fe y la gratitud me preparaban para recibir lo que la vida aún tenía reservado para mí. Con el tiempo, he aprendido que el perdón verdadero no conoce fronteras ni tiempos, que es una fuerza que trasciende la vida misma y llega mucho más allá de lo que podemos comprender con la mente humana. Cuando Lucía me habló en ese sueño y luego me dejó aquella carta, y sentí que Dios usaba esos momentos para sanarlo, que la vida no pudo. Es como si, a través de esos detalles aparentemente pequeños, un susurro, una palabra escrita,
un encuentro en la oscuridad, se desataran milagros reales que nos transforman desde lo más profundo del alma. He comprendido que el perdón no es solo para liberar al otro, sino sobre todo para liberarnos a nosotros mismos, porque el rencor y la distancia, aunque parezcan protegernos, en realidad son cadenas que nos atan y nos impiden avanzar en nuestra propia jornada. Cuando decidí abrir mi corazón y perdonar a Lucía, fue como si hubiera abierto una puerta hacia un mundo nuevo, donde la paz y el amor pueden entrar y habitar sin miedo. Nunca pensé que el perdón pudiera ser tan poderoso, tan liberador, y tampoco imaginé que la muerte, ese misterio tan grande y temido, pudiera ser el puente donde el amor se vuelve más fuerte que cualquier dolor, porque el alma recuerda, incluso cuando el cuerpo ya no está. Y el amor también, esa verdad oculta, se hizo clara para mí en esos momentos en los que sentía a Lucía tan cerca, y hablándome desde el más allá, pidiéndome perdón y ofreciendo su propio perdón a cambio. Aprendí que no hay un momento exacto para reconciliarse, que nunca es tarde para amar, para sanar, para transformar las heridas del pasado en lecciones de vida, que en esa decisión de abrirnos a la compasión y la comprensión, ocurre una transformación interior que cambia nuestra mentalidad y nos prepara para enfrentar la vida con una nueva mirada, llena de esperanza y fe. Cada lágrima que derramé, cada noche sin dormir, cada pensamiento que me llevó a ese sueño y a la carta fue parte de un proceso mayor, un proceso donde Dios actuó en los bastidores, guiando mis pasos y preparándome para ese encuentro espiritual. Porque la vida, con todas sus dificultades, tiene sus momentos de revelación donde lo invisible se vuelve visible, donde el milagro real toca en nuestro corazón y nos invita a seguir adelante. Ahora sé que la distancia que alguna vez nos separó fue solo un capítulo en una historia mucho más grande, una historia que continúa viva en el amor que compartimos y en la paz que finalmente encontré. No necesito que las heridas se borren completamente, porque sé que forman parte de mi camino y de mi aprendizaje. Lo que importa es que el perdón se convirtió en el hilo que conecta dos almas, en un puente que ni la muerte puede destruir. Y, así, con esa sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden dar, he aprendido a vivir con un corazón abierto, dispuesto a aceptar las sorpresas que trae la vida, a valorar cada instante y a confiar en que, aunque no comprendamos todo, Dios está siempre presente, usando hasta los sueños para hablarnos y para curar lo que parecía imposible de sanar. El amor verdadero no tiene límites ni condiciones, y el perdón es la llave que abre la puerta a una paz que no se puede explicar con palabras, solo se siente, se vive y se comparte en silencio, con la certeza de que estamos conectados con quienes amamos, más allá del tiempo y del espacio. Mientras camino esta nueva etapa, llevo conmigo la lección más valiosa, que nunca es tarde para amar, ni siquiera cuando la vida parece haberse llevado a quienes más queremos, porque el alma sí recuerda, y el amor también. Esa es la verdad que me sostiene, la luz que me guía, y el milagro real que transforma mi historia día a día.